Tema: revestidos de Cristo. Gálatas 3, 24-27, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. RV 60. Antes de comenzar con este estudio quiero pedir a todos el favor de que sean sinceros con Dios y consigo mismos, y les pido esto porque quizás descubramos que mucho de lo que creemos que es algo ordenado por Dios, no lo sea realmente, y quizás también descubramos que mucho de lo que creemos, lo creemos porque alguien nos lo enseñó o nos lo impuso como ley, doctrina o mandamientos de hombre. Quiero advertir a quienes me escuchan, que esto de lo que hablamos es muy serio, porque no es lo mismo cuando nosotros encontramos suficiente evidencia bíblica a través de la oración y el estudio cuidadoso de las Escrituras para afirmar lo que creemos y enseñamos, a cuando creemos algo y enseñamos algo simplemente porque alguien supuestamente hombre de Dios o concilio religioso denominacional nos lo impuso como doctrina, y por no contradecirle nosotros lo aceptamos y punto. Creo que eso es lo primero que debemos ver, y por favor seamos sinceros. Por otra parte, les quiero hacer ver que cuando creemos o enseñamos algo, esto debe estar basado 100% en la palabra de Dios, más allá de mis prejuicios o cultura nacional, ya que nuestra fe se ha de basar en lo que ha dicho Dios y no los hombres, por muy admirables que estos nos parezcan ante nuestros ojos. Jamás alguien de nosotros se podrá igualar a Dios, y mucho menos pensar que somos superiores a Él como para creer y enseñar lo que nos parezca, nos guste, beneficie de algún modo o se acomode a nuestra supuesta moralidad. En estos versículos de la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, que era una iglesia donde muchos ya se habían ido detrás de un evangelio diferente al que se les había predicado, el apóstol les quiere dejar bien claro que ya no vivimos bajo la ley mosaica, porque vivir bajo esa ley sería desligarse de Cristo o separarse de Cristo, lo que significa a toda luz que ya han caído de la gracia. Es necesario que la iglesia de Dios sea iluminada por Dios para que todos alcancemos el entendimiento necesario, de modo que podamos distinguir las diferencias entre lo que es vivir una vida bajo la ley de Moisés y una vida bajo la gracia de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios desde Génesis a Apocalipsis, desde Antiguo Testamento a Nuevo Testamento, desde el Antiguo Pacto al Nuevo Pacto o Pacto Renovado, pero existen diferencias entre ellas, de modo que el Nuevo Pacto viene a ser a donde Dios ha querido llevarnos. Cuando Pablo dice que la ley de Moisés ha sido nuestro ayo, está diciendo que ha sido como el siervo que nos lleva al colegio. La palabra en griego es paidagogos, que significa líder de muchacho o siervo que lleva a los niños al colegio. Está diciendo Pablo que la ley ha sido nuestro tutor que nos conduce a Cristo, ya que ese es su propósito y por esa razón fue dada por Dios. Las Escrituras lo afirman cuando nos dicen, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, Romanos 10:4, RV 60. Así que cuando la ley nos conduce a Cristo ha cumplido su propósito. Ya estando en Cristo es Él quien vive a través de mí, es su justicia, su pureza, su santidad, etc., porque es en sus fuerzas, en su poder, no en el nuestro. Podríamos hablar de muchas doctrinas y tradiciones de hombres que son abrazadas por las iglesias como si fueran mandamientos de Dios, pero las más peligrosas de todas son aquellas doctrinas, enseñanzas o tradiciones de hombres que muchos han introducido torciendo las Escrituras. Estas son las más peligrosas y difíciles de desarraigar del corazón del pueblo, porque dicen que las Escrituras las respaldan, pero no se percatan que son enseñanzas que contradicen otras enseñanzas de las Escrituras y que surgen de una mala interpretación de algunos versículos bíblicos. Hoy voy a centrarme exclusivamente en el tema del vestido o de cómo debemos vestirnos los hijos de Dios, según las Escrituras, no según los razonamientos humanos. Les invito a ser fieles al texto bíblico y a no ir más allá de lo que la Biblia nos enseña. El texto inicial en Gálatas capítulo 3, versículos 24 al 27, Pablo está diciendo que venida la fe, no estamos bajo ayo. Por tanto es muy claro que por causa de la fe por medio de la cual el justo vivirá según afirman las Escrituras.
pues ya no se está sujeto a la ley que antes nos condenaba por ser imposible de cumplir a la perfección por cualquier hombre. Es imposible que digas ser un hombre o mujer de fe y al mismo tiempo estés sujeto a la ley mosaica porque es algo contradictorio. O estás bajo la ley o estás bajo la gracia, pero no puedes estar bajo la jurisdicción de ambas a la vez. El apóstol Pablo escribe en el versículo 11 y 12, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Gal 3, 11-12, RV 60. Escuchen bien esto, mis hermanos, la ley dice que el que haga estas cosas, vivirá por ellas. O sea que ya no sería por la obra consumada por Cristo en la cruz del Calvario, ya no sería por lo que hizo Jesucristo el Hijo de Dios, sino por lo que yo haga o yo hago. Sería entonces por mis obras que viviré y no por Cristo. Sería mi propia justicia, no la justicia de Cristo. Entonces estaría basado en si yo cumplo o no con ciertas reglas, leyes, mandamientos, doctrinas o tradiciones de hombres y no lo que ha consumado Cristo. Así que entrando más en aquello de lo que quiero hablarles hoy sobre cómo debemos vestirnos los hijos e hijas de Dios, es válido preguntarnos si en cuanto a la forma correcta de vestirnos es algo que debemos hacerlo siguiendo alguna ley dada por Moisés o si debemos hacerlo siguiendo las pautas propias de la gracia de Dios, ahora que estamos en Cristo. Muchos toman como referencia el versículo bíblico que aparece en Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5 donde dice textualmente, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Lo primero que quiero que vean aquí es que en tiempos de Moisés en Israel no existían los pantalones ni siquiera para los hombres. Esa no era una prenda de vestir ni hombres ni mujeres. No era una prenda propia de su cultura, sino que más adelante en el tiempo fue que se inventó. Otra cosa que hay que notar aquí es que el texto solo se limita a dejar claro que hay una ropa para hombres y otra para mujeres y que su diferencia o características harán o permitirán notar la diferencia entre la ropa de hombre y la ropa de mujer, pero no da muchos detalles al respecto. Cuando Dios les dio esta ordenanza a Israel hay que conocer que tanto hombres como mujeres vestían con túnicas y las túnicas eran ropas muy parecidas, así que la diferencia entre la ropa de hombre y las de mujer no era en cuanto a que tenían una confección muy distinta sino en que los hombres usaban en su cintura una faja o cinto de un color característico y poco llamativo. En cambio las mujeres usaban una cinta de colores vivos, entre otras. Esa era la mayor diferencia que había entre la ropa de los hombres y la ropa de las mujeres en Israel cuando se les ordenó lo que dice Deuteronomio 22:5. Por tanto los hombres y mujeres en Israel vestían ropas muy similares porque eran unas túnicas parecidas entre sí, para ambos sexos por su diseño y confección, solo con aquellas pequeñas diferencias que ya les mencioné, entre otras más, como que las túnicas masculinas eran de un largo hasta las rodillas y las de las mujeres hasta los tobillos. La traducción en lenguaje actual interconfesional dice, los hombres no deben vestirse como mujeres, ni las mujeres deben vestirse como hombres. A nuestro Dios no le gusta ese comportamiento, Deuteronomio 22:5, TLAI. La idea plasmada en estos versículos se puede ver con mayor claridad en esta traducción, y es que Dios le estaba diciendo a su pueblo Israel que lo que a él no le agrada es que los hombres se vistan de un modo que se vean como mujeres, comprometiendo de ese modo su masculinidad y que las mujeres no deben perder su feminidad vistiendo de un modo en que parezcan hombres. En un principio Dios creó al hombre y vemos que ambos estaban desnudos por causa de su inocencia inicial, ya que en un inicio no existía el pecado. Luego de pecar vemos que Dios les hizo túnicas de pieles. Dicen las Escrituras, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Génesis 3:21, RV 60. Dios no hizo pantalones ni siquiera para los hombres, aunque pudo hacerlos. Si vamos a ser fieles a las Escrituras, pues todos debíamos usar túnicas, porque esas fueron las ropas que Dios hizo de piel de animales para vestir a Adán y a Eva. Así literalmente lo dice el texto bíblico,
pero no lo hacemos. Nosotros no usamos túnicas y a nadie se le ocurre pensar o decir que pecamos por no usarlas. Entonces vemos que hay túnicas masculinas y túnicas femeninas, pero ambas eran túnicas, ambos usaban lo mismo, o sea, túnicas. Como vemos, es una misma prenda tanto para hombres como para mujeres, solo que con esas características distintivas para hombres y mujeres que las hacen ser diferentes entre sí, en algún modo. Así también existen pantalones masculinos y femeninos hoy día, y si somos sinceros, todos podremos ver que hay una gran diferencia entre un pantalón de mujer y un pantalón de hombres, ¿o no es así? ¿Alguien aquí me puede decir que no existen diferencias claras entre un pantalón de hombre y un pantalón de mujeres? Seamos sinceros, por favor. No olviden que Dios nos ve. De igual modo hay playeras para mujeres y playeras para hombres, abrigos para mujeres y abrigos para hombres, lentes para mujeres y lentes para hombres, relojes para mujeres y relojes para hombres, etc. Y las diferencias se pueden ver con claridad, tanto que todos podemos decir con seguridad, esto es de mujer y esto es de hombres, o esto es para una niña y esto es para un niño. A nadie se le ocurre decir que la mujer no puede usar unos lentes porque es algo exclusivo para que lo usen los hombres. Hay algo más que me gustaría compartirles para que mediten sobre este tema sobre cómo vestirnos, y es que si vamos a tomar lo que dice Deuteronomio 22:5, también debíamos tomar lo que dice el Señor en Deuteronomio 22:11, donde se habla específicamente sobre cómo vestirnos, dando algunos detalles muy claros. Allí dice textualmente, no se pongan ropa tejida con una mezcla de lana y lino. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes cuando se va a vestir, sea la ropa que sea que vaya a usar, ustedes se han puesto a ver si la ropa que usan está confeccionada con una mezcla de hilos de lana con hilos de lino? Porque hay un mandato de Dios en el Antiguo Testamento donde explícitamente Dios prohíbe vestirse de ese modo. No se podían mezclar esos tejidos en la ropa. Por otro lado, debemos conocer que en el caso de los sacerdotes, habían especificaciones en cuanto a su vestidura sacerdotal, y esto era por causa de su sacerdocio, pero este era un tipo de sacerdocio que quedó abolido cuando Jesucristo vino. Cristo es nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros. Debemos tener mucho cuidado con querer traer a nuestro presente algo que el Señor indicó a Israel bajo un sacerdocio antiguo y bajo el antiguo pacto, cuando la ley de Moisés era su ayo, como le dice Pablo a los Gálatas. De hecho, para ser sacerdotes habían ciertos requisitos que si lo observáramos hoy día muchos no podrían ser sacerdotes. Por ejemplo, lo primero es que tendríamos que ser israelitas según la carne, o sea, debíamos ser hijos de padres israelitas y además ser descendientes directos de la tribu de Leví. Por tanto, nadie que no fuera de esa tribu podía ejercer el sacerdocio. Esto es solo un pequeño ejemplo para que notemos las diferencias entre ambos pactos. Les voy a resumir lo más breve posible, algo que han de conocer sobre la ley mosaica. Lo primero es que toda la ley de Moisés se puede clasificar como mínimo en 3 secciones fundamentales, y estas secciones se relacionaban específicamente con 3 oficios que se ungían en el Antiguo Testamento. La ley moral. Estos son los 10 mandamientos, se relaciona directamente con el ministerio del profeta, que era enviado por Dios para llamar al pueblo al arrepentimiento y volverse a Dios. La ley ceremonial, que estaba compuesta por liturgias, abluciones y ceremonias establecidas por Dios a través de las cuales Israel se acercaba a Dios antes de la llegada de Cristo, y están relacionadas al ministerio u oficio del sacerdote. La ley civil, que son las leyes civiles con que se gobierna una nación y está estrechamente relacionada al rey. Justamente Jesucristo, el Hijo de Dios, vino en su triple oficio de rey, sacerdote y profeta, estableciendo un sacerdocio diferente al sacerdocio antiguo, cumpliendo las justas demandas de la ley que nadie pudo cumplir a la perfección. Hoy solo está vigente la ley moral, que está compuesta por lo que todos conocemos como los 10 mandamientos. Las demás leyes quedaron abolidas cuando Cristo dijo, consumado es. Algo más en lo que debemos pensar seriamente cuando hablamos de este tema sobre la ropa que usamos, es que no hay tal cosa en la Biblia
que enseñe que, por ejemplo, un hombre o mujer se ha de comportar diferente en la iglesia y diferente en la calle, en su casa o su trabajo. Por tanto, si es pecado usar un pantalón dentro de la congregación, pues también lo es en cualquier otro lugar fuera de ella, así como es pecado robar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, así como también es pecado codiciar, mentir, idolatrar, dar falsos testimonios, etc., tanto en la iglesia como en otro lugar. Hermanos míos, el pecado es pecado, sea donde sea, por lo que si algo es pecado aquí, también es pecado allá. No sé de dónde sacan que aquí está mal y allá no está mal. Dios se encuentra en todo lugar.